¿Cómo están? Vamos a continuar el día de hoy con nuestros temas de neurofisiología. Hoy entraremos a hablar directamente sobre lo que son los núcleos basales o ganglios basales, estructuras anatómicas muy importantes para la comunicación. Voy a compartir con ustedes pantalla para que veamos la presentación. Ponemos entonces acá presentar y vamos directamente a ella. Bueno, básicamente entonces continuamos con el aprendizaje y la importancia entre poder establecer la relación entre estructuras anatómicas y sus funciones y que se expresan directamente en las capacidades mentales, en las capacidades sociales, las capacidades de interacción y cambios físicos y cambios fisiológicos y cambios psicológicos, inclusive que un ser humano o una persona con un desajuste de sus sistemas pueda presentar en algún momento en nuestra consulta, y que de esta manera nos permita explicar si el problema es básicamente orgánico o es un problema relacionado con estructuras de pensamiento y formas de interpretar la vida y la realidad. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces los núcleos basales o ganglios basales están contemplados. Si ustedes pueden observar acá, voy a intentar poner un puntero. Acá está. Ok, perfecto. Entonces aquí tenemos el cerebro en un corte sagital, es decir, como partir una sandía, no a lo largo de la sandía, sino partirla en medio. Tenemos entonces esta área de color café, que es prácticamente la sustancia gris, el área que tenemos más pálida en medio, que es la sustancia blanca, y tenemos estructuras que están en el centro, que se especializan en las formas de comunicarse, ya sea hacia la corteza motora o de la corteza motora hacia ellas y de ellas hacia el resto del cuerpo, los miembros superiores e inferiores a través de la médula espinal, pasando por el mesencéfalo. Entonces, ¿qué estructuras son las que componen los ganglios basales? Pues básicamente estas que tenemos en colores. Hay la misma estructura del lado izquierdo y del lado derecho. Acá tenemos, por ejemplo, el núcleo caudado, que está en esta porción. Tenemos el putamen, que está acá en esta porción. El globo pálido, que está en esta porción. Los núcleos subtalámicos y la sustancia negra o nigra, pars compacta y pars reticulata. Entonces tenemos en este momento esta estructura, principalmente estas estructuras que son las que conforman los ganglios basales. Ahora vamos a ver entonces que a lo que se le conoce como ganglios basales, globo pálido, núcleo talámico, núcleo estriado y sustancia negra, tienen funciones especializadas. Y vamos a ver, por ejemplo, voy a retirar acá el puntero. Tenemos acá entonces los ganglios basales con los siguientes elementos. Primero, es importante conocer la organización de los ganglios basales y su anatomía topográfica, y también la parte de imágenes, es decir, cómo en una resonancia magnética, que es por excelencia la mejor representación de una imagen cerebral, nos permite una interpretación adecuada de las estructuras. Entonces ya vimos que los ganglios basales pertenecen a estructuras subcorticales, es decir, están abajo del área cortical, es decir, el área más externa del cerebro, la que conforma la sustancia o el mayor conglomerado de neuronas con funciones de transmisión que se conoce como sustancia gris, y se asocian con procesos motores, es decir, los ganglios basales están principalmente asociados con procesos motores. Eso significa que tienen que ver precisamente con movimiento. Lo que yo estoy haciendo en este momento con mis manos, saludándolos, por ejemplo, esa es una orden que ha salido de mi pensamiento a través de la sustancia gris, que ha atravesado entonces de manera muy rápida todos los ganglios basales, y esa orden ha continuado el proceso de que yo salude de esta manera.
Cuando hay alteración de esa transmisión, entonces tenemos ejemplos como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Alzheimer, que son las más típicas expresiones de disfunción de estos ganglios y de ya sea inhibición o exacerbación, es decir, incremento de los movimientos de una manera involuntaria. Los ganglios basales son masas nucleares, es decir, es una agrupación de neuronas especializadas en el tipo de transmisión y en el tipo de neurotransmisor que está involucrado en la activación o en la desactivación. Y la mayoría derivan del telencéfalo, que se encuentra relacionado principalmente con el control y aprendizaje motor. Si yo aprendo a escribir y hacer bien la letra, una O por ejemplo, o una letra A mayúscula, sé hacerla de una manera por enseñanza repetitiva, es decir, eso se afina y queda guardado en el cerebro. Por eso es que las planas de caligrafía que antes se solían hacer pretendían precisamente eso, poder de alguna manera, voy a colocar mi imagen aquí para verlos un poquito más directo, podían de alguna manera pues mejorar esa motricidad, el tocar guitarra por ejemplo, en la medida en que se practica y se practica, pues uno llega a desarrollar cierta habilidad motriz y de aprendizaje y de memoria, porque uno ya no tiene que estar viendo la tablatura o el brazo de la guitarra para marcar ciertos puntos, sino que ya puede hacerlos prácticamente de manera memorizada y automática. Los ganglios basales están directamente relacionados con esas funciones. Se les conoce como el sistema motor extrapiramidal, cuyas lesiones, en contraste con las lesiones del sistema piramidal, no paralizan al paciente, sino queda, por ejemplo, espástico o flácido totalmente, ¿verdad? Sino que por ser parte del sistema motor extrapiramidal, están fuera, digamos, de ese sistema piramidal. Las afectaciones que se expresan no son de tipo paralítico, sino que resultan en movimientos involuntarios anormales. Entonces, veamos, por ejemplo, el globo pálido. El globo pálido interno recibe eferencias del cuerpo estriado, es decir, entre ellos se comunican y proyecta aferencias. Recuérdense que cuando hablamos de aferencia en el sistema nervioso nos referimos a algo que parte hacia otro destino. Eferencia es lo que viene de otro destino y llega hacia la estructura. En este caso el globo pálido interno recibe eferencias, es decir, vienen de más arriba del cuerpo estriado y él, como globo pálido, los proyecta como aferencias ¿a dónde? Al tálamo. Y este a su vez las enviará a la corteza prefrontal, toda la corteza prefrontal. La parte externa contiene neuronas GABAérgicas. Ustedes ya saben, ya vimos el tema de todo lo que tiene que ver con neurotransmisores y con el GABA principalmente, el ácido gamma aminobutírico, y actúa en conjunción con el núcleo subtalámico. Entonces, si se dan cuenta, hay una interconexión entre ellos con ciertas funciones de recibir y mandar o de enviar directamente hacia otras estructuras, comunicación. El globo pálido está compuesto principalmente por neuronas muy grandes y con un gran número de ramificaciones dendríticas. El aspecto del globo pálido es precisamente peculiar y es a causa de la abundancia de dendritas. Recuérdense que las dendritas realmente están recubiertas por mielina y también la inusual longitud, es decir, son muy largas en comparación de otras neuronas. El nombre de la estructura se debe a que la atraviesan muchos axones mielinizados, era lo que decía. Las vainas de mielina son más o menos de color gris pardo y por eso es que, como la sustancia blanca, prácticamente su color es incoloro, prácticamente es muy débil, y conectan otras regiones de ganglios basales con el globo pálido, dándole el tono blanquecino característico de las áreas cerebrales con alta densidad de sustancia blanca. ¿Cuál es entonces la función principal del globo pálido?
es la regulación de los movimientos no conscientes. En este sentido, su rol consiste en modular los impulsos excitatorios del cerebro mediante la sinapsis del neurotransmisor GABA. Este es el compuesto inhibitorio más relevante del sistema nervioso. Por ejemplo, si yo pongo mis manos así, a ver, ustedes pueden ver mis manos y relativamente están quietas. No las estoy moviendo, los dedos, ¿verdad? Pero si yo tengo un temblorcito fino como este que lo estoy fingiendo, entonces si esto fuera involuntario, prácticamente estamos hablando que hay signos de inhibición alterada del GABA y que podrían tener relación con el globo pálido, una lesión a ese nivel. Por ejemplo, las arterias que oxigenan esa área en particular, si sufren un infarto, un trombo o un problema de infartar las células de ese lugar, se van a morir y la transmisión va a estar entonces alterada. La acción conjunta del cerebelo y el pálido permiten el mantenimiento de la postura y la realización de movimientos armoniosos. Mire qué lindo. Bueno, dichosos los que pueden bailar. Yo soy músico, pero para bailar sí salí bastante tiesecito. Creo que hay algún problema ahí con el cerebelo y el pálido, pero realmente esa capacidad y esa plasticidad dirigida y armoniosa de nuestro cuerpo de alguna manera está regulada por el cerebelo y el globo pálido. Nos permite mantener la postura y la realización de movimientos armoniosos. Si el globo pálido no funciona correctamente, se produce una afectación de la marcha, la motricidad manual y muchas otras conductas ordinarias. Por ejemplo, enhebrar una aguja, ¿verdad? Ustedes podría ser una buena señal de que no hay muy buena coordinación de la mano, la vista, etc. Las lesiones del globo pálido provocan trastornos motores puesto que interrumpen las conexiones de las vías extrapiramidales. Entonces, esto se va a manifestar principalmente como temblores, espasmos y bradicinesia. Es decir, ¿han visto ustedes al oso, al perezoso, que es el animal que se llama perezoso? Eso es bradicinesia, lentitud de movimientos, puede haber rigidez, distonía, contracciones incontrolables, ¿verdad? Como tips de un área muscular o en particular. Pueden haber inclusive convulsiones, ataxia, es decir, falta de coordinación muscular para la marcha. Entonces vemos cómo el globo pálido es muy importante. Veamos ahora el núcleo subtalámico. Este recibe aferencias de la sustancia negra, de la corteza cerebral, del globo pálido y el tálamo. El núcleo subtalámico es parte de una vía indirecta y recibe estimulación aferente de tipo GABAérgica. Otra vez el GABA. Y proviene del segmento externo del globo pálido y se proyecta al segmento interno del globo pálido. La información se dirige al tálamo motor y más tarde a la corteza motora, donde se controlan los movimientos contralaterales a través de las corticoespinal. ¿Se recuerdan donde se entrecruzan las vías de transmisión en el haz córtico espinal, cerca del cerebro y la espina, en este caso la médula espinal? Recibe estimulación proveniente de una densa población de neuronas glutamaérgicos, recibe de la corteza motor, principalmente en el mismo lado, mientras que el circuito cortical y núcleos basales es ipsolateral. Ejerce influencia en el control de los movimientos del lado opuesto. Ejerce influencia por el predominio de la decusación del haz corticoespinal. La presencia de lesiones subtalámicas suelen provocar sintomatología vinculada al control del movimiento. En general, una lesión de esta área tiende a producir movimientos súbitos o involuntarios, como espasmos y movimientos coréicos de las extremidades, ¿verdad? Jalones, por ejemplo, involuntarios,
de esta manera, de las extremidades. Respecto a estos últimos, la lesión del subtálamo se ve especialmente vinculado a la corea de Huntington. Es importante entonces revisar qué es la corea de Huntington. Y acá tenemos la corea de Huntington. Solo déjenme verificar que ustedes están viendo bien esta parte. Voy a proyectar pantalla mejor para estar más tranquilo, creo que sí. Entonces aquí tenemos una imagen de una de las enfermedades de tipo hereditario. Mire, es hereditaria, más conocida la corea de Huntington, un trastorno que es degenerativo e incurable. Provoca movimientos involuntarios y otros síntomas que afectan a múltiples áreas de la vida de la persona, lo va incapacitando progresivamente. Entonces esta es, digamos, la famosa corea de Huntington. Regresamos otra vez acá, quiero ver si estamos ahí, creo que sí. Ok, entonces lo mismo ocurre en la corea de Sydenham. La corea de Sydenham también, que es otro tipo de afectación de los núcleos basales o de los ganglios basales, y que en este caso la corea de Sydenham es de origen infeccioso. La de Huntington vimos que es de origen hereditario. También se observa que la lesión del subtálamo en su conexión con el lobo pálido puede generar hipercinesia, o sea, aumento de movimiento. Cinesia es movimiento, hiper es más alto, aumento de cinesia o movimientos excesivos incontrolados. Veamos el núcleo estriado. Es la estructura de mayor tamaño en los ganglios basales. Es la estructura de mayor tamaño, es la más grande. Constituye el núcleo aferente más importante, es decir, el núcleo que al final envía, digamos, impulsos y comunicaciones más importantes. Recibe múltiples conexiones. ¿De dónde? Desde la corteza cerebral, del tallo y también del tálamo. Y se divide en un área que es dorsal y un área ventral. Mientras la parte dorsal hace parte de los ganglios basales, la zona ventral tiene funciones límbicas. La semana pasada vimos el sistema límbico y se le conoce como núcleo accumbens. Las principales neuronas que conforman los ganglios basales son las neuronas espinosas de tamaño medio, las cuales son dependientes del famoso GABA. Asimismo, los axones de estas neuronas se dirigen a los núcleos de salida de los ganglios basales a través de una vía directa e indirecta. En general se puede afirmar que existen núcleos inhibidores y excitadores, función que depende de los neurotransmisores utilizados. Esto ya lo vimos. Los principales neurotransmisores involucrados en el funcionamiento de estos ganglios basales son el glutamato, que cumple una función principalmente excitadora, glutamato, en el núcleo subtalámico. La dopamina, su función está determinada por el tipo de receptor que se une. Se encuentra en la sustancia negra pars compacta y en el área tegmental ventral, la famosa dopamina estimuladora. El GABA o ácido gamma aminobutírico, finalmente este neurotransmisor cumple una función inhibitoria en el núcleo estriado, el globo pálido y el globo pálido externo y la sustancia o porción reticulada. Y por último veamos la sustancia nigra. La sustancia nigra, que en latín es una palabra en latín que significa sustancia negra, es la parte del encéfalo central o el mesencéfalo que con la edad se tiñe de negro por un pigmento llamado neuromelanina, de donde se deriva su nombre. La sustancia negra es realmente una zona ubicada en el cerebro que tiene neuronas que producen dopamina, la sustancia negra. Se trata de una estructura del cerebro que está prácticamente, como lo vimos en la parte anatómica, en el cerebro medio, y juega un papel muy importante en la recompensa, la adicción y también en el movimiento. Está dividida en un área dorsal o sustancia negra pars compacta y en un área ventral o sustancia negra pars reticulata.
En este caso estamos hablando de la sustancia nigra, que es un complejo de neuronas con, digamos, una actividad predominantemente dopaminérgica, ¿verdad? Dice entonces que la sustancia negra compacta se encuentra en neuronas dopaminérgicas. Por su parte, la sustancia gris parreticulata recibe aferencia de la vía estriado donigral del núcleo estriado y proyecta axones al tálamo. Entonces, en resumen, tenemos prácticamente lo que se conoce como núcleos basales, que están conformados por una serie de estructuras como las que vimos, el putamen, globo pálido, núcleo caudado, y que tienen funciones excitadoras o funciones inhibidoras relacionadas con el movimiento, sobre todo de tipo involuntario, y que de alguna manera también tienen funciones de tipo de generar capacidades motrices en el ser humano. Los principales, dependiendo de la literatura que revisemos, vamos a encontrar más o otra agrupación, pero en esencia los principales son estos que hemos visto. Y vamos a ver ahora un video a continuación para complementar el tema, que lo amplía y focaliza más en qué pasaría, por ejemplo, si hubiera alguna alteración de estas estructuras, principalmente en la enfermedad de Parkinson. Vamos a intentar verlo acá, y si no, pues está el link para que ustedes lo puedan ver de manera completa. Voy a poner acá pantalla completa, que sería F11. Vamos a ver acá, retirar un poquito esto de acá para que no nos obstruya la visual, y le damos clic acá. Empiezan a hablar más bajito, vamos a empezar a tener alteraciones motoras, por supuesto. Aquí y acá ya tenemos una lentitud en el movimiento, ya caminamos muy despacito y con pasos muy cortitos, en lo que es conocido como marcha festinante. Perdón, voy a ponerlo desde el inicio. Hablemos entonces de la enfermedad de Parkinson. Seguramente ya la habrán escuchado, ya la conocen, incluso es muy probable que tengan a alguien en su familia que ya esté padeciendo esta enfermedad. Entonces vamos a hablar un poquito más a detalle acerca de esto. ¿Qué es específicamente la enfermedad de Parkinson? Pues es una enfermedad en la cual una parte del cerebro, conocida como ganglios basales, empieza a tener ciertos problemas con algunas proteínas que se vuelven tóxicas, específicamente la alfa-sinucleína. De manera que en muchas de las neuronas, especialmente las neuronas que producen dopamina de estos sitios que ya mencionamos, llamados ganglios basales, se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que forman unas estructuras tóxicas conocidas como cuerpos de Lubin. Entonces, cuando ya tenemos esta estructura altamente tóxica, pues la neurona que la contiene va a empezar a morir y va a dejar de funcionar, y por supuesto después va a morir. Esto significa que es parte de un grupo de enfermedades conocidas como enfermedades neurodegenerativas, o sea, la neurona va degenerando con el tiempo, y conforme más años tenemos y más ha avanzado, más avanza también la enfermedad. Este mismo grupo de enfermedades es donde encontramos, por ejemplo, al Alzheimer, la cual es la enfermedad neurodegenerativa más común. Ya hicimos un video de Alzheimer, les dejo el enlace en la parte de arriba a la derecha para que lo consulten. Y el Parkinson, en este caso, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el mundo, siendo las dos, por supuesto, terribles. El Alzheimer siendo más característica de las afectaciones cognitivas y de la memoria, mientras que en el Parkinson son mucho más frecuentes las alteraciones motoras, las del movimiento, aunque como veremos también tiene muchas alteraciones no motoras. Entonces aquí tenemos una imagen o un esquema de cómo es el cerebro. Recordarán también de las clases de movimiento, también les dejo acá arriba el enlace a esas clases de movimiento, que para que nosotros podamos ejercer movimientos, podamos hacer algún movimiento voluntario, la corteza cerebral tiene ciertas partes que mandan información a través de una vía conocida como piramidal y extrapiramidal hacia el resto del cuerpo para que nosotros podamos generar ese movimiento.
Al pasar de la corteza cerebral al resto del cuerpo, tiene que atravesar por los llamados ganglios basales. Y estos ganglios basales van a tener muchos neurotransmisores, pero uno de los más importantes es la dopamina. Y para no meterme demasiado en detalle, esta dopamina lo que genera, a través de la activación de diferentes receptores, es que se libere o se facilite este movimiento que estamos generando. O sea, yo pienso mover el brazo, y es como si los ganglios basales dijeran, sabes que sí, tienes permiso, ya lo planeaste bien, entonces mueve el brazo y entonces movemos el brazo. Entonces la corteza cerebral manda el impulso y generamos este movimiento. En el caso de los pacientes con Parkinson, por supuesto, es una fisiopatología muy complicada, porque muchos centros cerebrales están participando, pero esencialmente al no haber dopamina, tenemos que no se puede hacer fácilmente el movimiento. Entonces tardamos mucho en generar el movimiento, entonces hay enlentecimiento del movimiento, y además no se controla de manera óptima, entonces podemos tener remanentes del movimiento. Ya que nos movimos, pues nos seguimos moviendo y tenemos un pequeño o un no tan pequeño temblor. Ahora, ¿qué tan importante es? Pues más o menos el 1% de las personas por encima de los 60 años van a tener esta enfermedad. Además, más o menos los síntomas van a empezar a debutar a los 55 años. O sea, desde los 50 empezamos a tener ya algunos síntomas que van a sugerir que más adelante se va a tener el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque ya están empezando a morir estas neuronas que producen dopamina. Esto es importante también porque en una población que por supuesto cada vez envejece más, al haber cada vez más personas mayores y con más edad, pues por supuesto más personas tenemos con este diagnóstico, y también si estamos diciendo que con el paso de los años la toxicidad de las neuronas continúa porque se acumulan estas proteínas tóxicas, pues por supuesto también vamos a tener mayor proporción de personas con un Parkinson avanzado, el cual ya es más difícil de tratar. Ahora, a partir de que nos diagnostican a nosotros o a algún familiar esta enfermedad, de la enfermedad de Parkinson, más o menos se espera una sobrevida de 10 a 13 años. Por supuesto, esto es muy variable. Hay pacientes que afortunadamente viven mucho más tiempo, hay pacientes que viven menos tiempo, dependiendo de muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Pues lo más común es, por supuesto, si tienen problemas para moverse, de pronto tienen entonces caídas. Es muy frecuente que el paciente esté tratando de desplazarse de un lado a otro o que esté tratando de hacer alguna cosa, se caiga y pueda tener accidentes de diferentes grados de importancia. Y estos accidentes son los que pueden llevar muchas veces a complicaciones y a que incluso el paciente desafortunadamente fallezca. Ahora, además de este riesgo tan alto de caídas, otro riesgo que pueden presentar es cuando ya es un Parkinson más o menos avanzado, pueden tener problemas para tragar. Entonces, al nosotros comer, parte de la comida, en vez de ir al estómago, se va a ir a los pulmones y puede generar entonces problemas pulmonares e infecciones. Esas son como las dos principales causas de que estos pacientes fallezcan. Sin embargo, por supuesto, hay otras complicaciones que pueden llegar a desarrollar. Más o menos en la actualidad, entre 4.1 y 4.6 millones de personas padecen enfermedad de Parkinson. Y por supuesto, son personas que van a ir avanzando, como ya lo dije en repetidas ocasiones, con su enfermedad, de manera que estos se van acumulando por los diagnósticos nuevos y van siendo más difíciles de manejar y van teniendo más avance en su enfermedad. Y se espera que la cifra se duplique para el 2030, de nuevo por el envejecimiento de la población. De manera que esto pinta para ser una enfermedad realmente terrible y ser una gran carga para los sistemas de salud, para los familiares y para nuestros pacientes, siendo una prioridad junto con las otras enfermedades neurodegenerativas. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Pues básicamente quedamos que el cerebro va teniendo la neurodegeneración de las neuronas dopaminérgicas, especialmente en ganglios basales, aunque no únicamente en ganglios basales. Eso significa que perdemos casi todas las funciones dopaminérgicas que tenemos en nuestro cerebro. Eso nos lleva a tener manifestaciones puramente motoras, o sea, todo lo que es como clásico del Parkinson, el hecho de los temblores, del movimiento lento, de la inestabilidad postural, etc. Pero además vamos a tener una gran cantidad de manifestaciones que son manifestaciones no motoras. Cosas que no tienen nada que ver con la manera en la que nos movemos y que también son una alteración importante en estos pacientes y que son una gran carga para ellos y para sus familiares. Vamos a revisar cuáles son. Y entonces, por supuesto, las manifestaciones que van a tener los pacientes van a depender de la progresión que tenemos de esta enfermedad.
De manera que si nosotros pudiéramos seguir a los pacientes desde que empiezan con el proceso de neurodegeneración, o sea, cuando las primeras neuronas empiezan a morir, veríamos que ya se empiezan a dar ciertas manifestaciones que muchas veces ni siquiera reconocemos y pensamos que es algo normal cuando no eran algo normal. Cuando la pérdida de neuronas dopaminérgicas ha sido muy poca, a este periodo le llamamos el periodo prodrómico. Aquí todavía no tenemos el diagnóstico y de hecho van a pasar todavía años para que ese paciente sea diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Una de las cosas que tenemos que es muy curiosa pero que no lo usamos todavía como biomarcador es la hiposmia. Estos pacientes no huelen bien, por alguna razón pierden neuronas del olfato y entonces no tienen buena olfacción. Van a tener alteraciones en el sueño, pueden también tener depresión y alteraciones gastrointestinales como la constipación. Ahora, si le preguntamos a los pacientes adultos mayores, a los pacientes más de 60 años, muchos tienen estas manifestaciones y no en todos significa que vayan a desarrollar mal de Parkinson. Sin embargo, en un porcentaje de ellos sí significa que están caminando hacia el mal de Parkinson y no se han dado cuenta todavía. Después vamos a encontrar que cuando han pasado 6 años más o menos de que empiezan con el proceso neurodegenerativo, empiezan a tener manifestaciones motoras muy leves. Y entonces aquí es donde ya podemos empezar a hacer el diagnóstico de manera más efectiva. Sin embargo, cabe decir que la mayoría de los pacientes aquí todavía no son diagnosticados. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Pues son pacientes que están fatigados, no tienen energía para hacer nada, pueden llegar a sentir dolor, que muchas veces es una manifestación no reconocida y no tratada en estos pacientes, pasan dolor mucho tiempo sin llegar al tratamiento, y de manera característica tienen problemas en la visión, no controlan bien los músculos de los ojos y entonces pueden no controlar bien hacia dónde dirigen los ojos y por supuesto no ver bien. Aquí es donde ya empezamos a tener un riesgo mayor de que caigan estos pacientes, de las caídas, porque por supuesto si tú estás bajando una escalera y no puedes controlar tus ojos para que miren los escalones, hay un riesgo elevado de que te caigas, además de de que puedes empezar con estas manifestaciones motoras. Siguen pasando los años, ya tenemos prácticamente la mitad de las neuronas dopaminérgicas muertas debido a esta acumulación de proteínas tóxicas. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a seguir con los síntomas no motores, como hasta ahora. Entonces vamos a tener todo lo que ya teníamos, fatiga, dolor, alteraciones en el sueño, diplopia, depresión, etc. Vamos a empezar a tener hipofonía, empiezan a hablar más bajito. Vamos a empezar a tener alteraciones motoras, por supuesto, aquí y acá. Ya tenemos una lentitud en el movimiento, ya caminamos muy despacito y con pasos muy cortitos, en lo que es conocido como marcha festinante. Vamos a empezar a estar un poco encorvados por todas estas manifestaciones y empezamos a tener también el temblor basal. Podemos tener también problemas para deglutir ya, que nos cueste mucho trabajo, que no pase la comida, como que se nos atora. Ansiedad y otras manifestaciones, y usualmente aquí es donde ya tenemos el diagnóstico. Ya pasamos por 3, 4, 5 médicos, 3 de ellos eran neurólogos y por fin a alguien se le ocurre, ¿sabes qué? Es enfermedad de Parkinson y somos diagnosticados. Y en este momento es cuando ya empieza el camino del tratamiento. El tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, vamos a ver un poco más adelante, es un tratamiento sintomático. No tenemos algo que detenga la enfermedad o algo que revierta la enfermedad para recuperar a este paciente normal. Entonces solo vamos a dar cosas para que, como podemos ver aquí, esta es la disfunción motora, entonces va aumentando con el paso del tiempo. Lo que nosotros queremos hacer es que en lugar de que progrese y progrese y progrese y a los 10, 11 años de que empezó con la patología ya tenga muy serias consecuencias en el movimiento, si nosotros le damos tratamiento, entonces podemos hacer que no tenga tantos síntomas y retrasar por años esta enfermedad ya muy avanzada y muy difícil de manejar. Y por último, el Parkinson tardío, el Parkinson avanzado, que vamos a ver ahorita qué significa esto, pero ya tenemos una gran cantidad de manifestaciones. Además de todo lo que teníamos antes, ya podemos tener demencia, la depresión ya es común, podemos tener disfunción cognitiva importante, alucinaciones, incontinencia, disfunción sexual, hipotensión ortostática y otras alteraciones autónomas, así como muchos trastornos gastrointestinales, desde ya no puedo comer hasta ya tengo constipación, hasta muchísimas cosas.
Entonces, esta es la historia natural, la progresión natural de los pacientes con Parkinson. ¿Cuáles son las manifestaciones motoras clásicas? Ya quedamos que estas se presentan más o menos temprano en la enfermedad, aunque no son las primeras que aparecen. Las tres características van a ser la bradiquinesia, que esto es me muevo muy despacio, cada vez me puedo mover mucho más despacio, y esto justamente porque los ganglios basales como que no le dan permiso a las neuronas motoras de que manden el impulso. Inestabilidad postural, entonces pueden tener, no es exactamente como falta de equilibrio, pero sí no están tan estables en cuanto a su postura. Y un temblor, este es un temblor que puede ser en reposo o que surge a partir del movimiento, que en diferentes partes van a tener diferentes tipos de temblor. Van a tener también un decremento en la expresión facial, de manera que estos pacientes llegan a tener facies como de máscara, o sea, bien un poco paralizados. Van a tener una voz más suave y una postura encorvada, muy pequeñitos justamente por la inestabilidad postural, que tienen que, para no perder el equilibrio, dar pasos pequeños, más o menos rápidos, en esto que conocemos como marcha festinante. Para uno de los casos más famosos actuales de mal de Parkinson, que es Michael J. Fox, él desafortunadamente fue diagnosticado con Parkinson juvenil o temprano, en el que da antes incluso de los 40 años, y es una forma muy agresiva, muy terrible de enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es con lo que tienen que lidiar especialmente estos pacientes que lo tienen más joven? Pues depresión, anedonia, trastornos del sueño, pensamiento lento, problemas autonómicos, de todo pueden tener. O sea, lo que ya estábamos exponiendo en un par de diapositivas anteriores, pues estos pacientes lo tienen de manera muy importante, clínico. Esto quiere decir que tenemos que explorar al paciente y con base en lo que nosotros le encontramos al hacerle la exploración neurológica completa, decimos si sí tiene mal de Parkinson o no. Y este es un gran problema porque al no haber un estudio de, sabes que yo te tomo sangre y si tiene la proteína en más de tanto ya es diagnóstico, o si yo te hago una resonancia magnética del cerebro y encuentro tal cosa ya es mal de Parkinson. Al no tener eso, pues entonces tenemos que es una enfermedad altamente subjetiva. O sea, si vas con un médico que está muy bien entrenado, que tiene muchos años de experiencia viendo pacientes con Parkinson, es muy posible que te diagnostique muy pronto y que sepa diferenciar muy bien entre si tienes Parkinson o alguna otra enfermedad que se parezca, las cuales son conocidas como parkinsonismos. Pero si vas con un médico que no está tan bien entrenado, entonces puede que o no piense en Parkinson cuando sí lo tienes, o te diga, ¿sabes qué? Tienes enfermedad de Parkinson cuando era que tenías otro tipo de parkinsonismo u otra enfermedad completamente diferente. Que una es el temblor y específicamente el temblor en lo motor que aparece más por cosas son clásicas de los pacientes con enfermedad de Parkinson, aunque ya quedamos hay muchas otras manifestaciones, nosotros tengamos el mal de Parkinson. Muchas cosas el médico nos va a ir revisando justamente para determinar qué tan probable es que eso que nosotros tenemos o que tiene nuestro familiar sea enfermedad de Parkinson. Entonces se va a utilizar una escala UPDRS, que en inglés significaría escala unificada para la evaluación de la enfermedad de Parkinson. Esta escala no se hace siempre en la clínica, o sea, no siempre que vamos a ver al médico neurólogo va a hacer toda la escala, sino que va a evaluar ciertas partes de la escala. Se usa mucho en investigación y nos da un parámetro de qué es lo que tenemos que evaluar para ver si el paciente está progresando, qué tan rápido y si los fármacos funcionan o no. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Una vez que ya nos dijeron con certeza, sabes que sí tienes enfermedad de Parkinson o no la tienes, si es otra cosa, pues podemos empezar con la fase de tratamiento. Que quedamos que el tratamiento, su principal función va a ser disminuir los síntomas, las manifestaciones. Los tratamientos en términos generales tienen una buena respuesta, son relativamente efectivos para las manifestaciones motoras, que es como lo principal que todos tenemos en la cabeza. Sin embargo, es importante decir que tenemos que también tratar las manifestaciones no motoras y que desafortunadamente esas son más difíciles de tratar muchas veces, ya que los fármacos no son tan buenos con esas manifestaciones no motoras. Mucho la calidad de vida de ese paciente y que no le importe tanto los riesgos, deciden entonces en conjunto arriesgarse el paciente junto con su médico y entonces se someten a terapias avanzadas.
Entonces, ya que no se responde a esta terapia oral, tenemos un Parkinson avanzado, y este Parkinson avanzado necesita estrategias terapéuticas avanzadas. Y tenemos principalmente 3, todas son cirugías, una muy poco invasiva, una más o menos invasiva y otra muy invasiva. Podemos poner una bomba subcutánea que inyecta un agonista dopaminérgico, conocido como apomorfina. Entonces, todo el tiempo está inyectando abajo de la piel la apomorfina, y entonces en vez de tomarte una pastilla de un agonista dopaminérgico, todo el día te la vamos a estar inyectando en esta bomba subcutánea. La segunda opción es inyectar la levodopa-carbidopa directamente en el duodeno. Otra vez, no te tome la pastilla, te lo voy a inyectar justo en el intestino para que llegue más rápido al cerebro, controlar muy bien cuánto tienes en la sangre y entonces mejorar el control que tenemos de la enfermedad. Y por último tenemos la estimulación cerebral profunda, en la cual se anestesia al paciente, se pone un electrodo hasta el cerebro, entonces neurocirugía. Y ese electrodo se coloca en los ganglios basales, muchas veces en el núcleo subtalámico o también puede ser en algunos otros. Y básicamente damos choques eléctricos con cierta frecuencia y cierta amplitud y ciertas características para suplir la función de estos ganglios basales con estas señales eléctricas en el cerebro. Estos 3 tratamientos son buenos, cada uno va a ser para diferentes pacientes y cada uno tiene indicaciones y contraindicaciones diferentes. Me refiero a que no los 3 pueden darse en los mismos pacientes y no sea que ninguno de estos sea mejor que otro. Si eres un candidato, tu médico neurólogo te va a decir, ¿sabes qué? El mejor para ti va a ser este por todas estas características y todos estos riesgos que veo contigo. Todos los miembros de Patreon que nos ayudan a mantener este canal y a subir el contenido. Por supuesto, muchas gracias al doctor Andrés Castañeda, Ana Luisa González, Óscar Sepúlveda y Uciel Ramos León. Les agradezco mucho por el apoyo, realmente son esenciales para este canal. Bueno, muchísimas gracias a todas por su tiempo. Revisen despacio el material complementario de aprendizaje y nos vemos la próxima semana.